En primer lugar, quisiera agradecer a aquellos que están presentes porque veo que el tema Malvinas sigue siendo un tema importante, de interés. En segundo lugar, quisiera agradecer a la Escuela Superior de Guerra Aérea por esta invitación. Y decirle que para quien les habla, el tema del conflicto del Atlántico Sur es normalmente un tema movilizante. Hace 37 años que uno viene hablando así en forma alternativa de distintos temas. Creo que hay caras conocidas en la última semana, pero no se asusten que no voy a dar la misma exposición que di una semana atrás. Una semana atrás normalmente yo hablo del lugar donde me desempeñé, mi lugar más importante, el que estuve en el conflicto del Atlántico, que fue el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur. Pero no he contado en detalle una tarea ciclópea, que fue el puente aéreo a Malvinas. Les voy a agradecer si ustedes me ayudan a caminar sobre este temario. Voy a hablar sobre los preliminares, la Fuerza Aérea Sur, el Estado Mayor, el A3 y el SOTA, cargo que tuve el honor de desempeñar en esa oportunidad. ¿Y qué era la SOTA? La SOTA era la Sección Operativa de Transporte Aéreo. Era quien planificaba todos los vuelos de transporte del puente aéreo y todos los vuelos de transporte que se hicieron durante el conflicto. La relación con otras fuerzas, algunas conclusiones y después quedaré abierto a las preguntas. En los preliminares, vale la pena aquí, como continuación de los expositores que me precedieron, establecer unos niveles de la guerra. Está el nivel estratégico, donde están ubicados los fines, está el nivel operacional, donde están ubicados los modos hacia los cuales uno va a conducir las fuerzas, y está el nivel táctico, que es el nivel de los medios. Fíjense que estos eslabones de esta cadena no son tangentes, sino que están en alguna medida entrelazados, mínimamente, pero están entrelazados. Entonces tenemos en el nivel estratégico la política nacional, de la que tan bien nos habló García Enciso, y en esa política nacional se encuentra la estrategia nacional, los instrumentos del poder nacional, ¿y quién lo ejecuta? El Poder Ejecutivo, el Consejo de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto. En ese escalón intermedio se encuentra la estrategia militar, que se hace entre el nivel estratégico y el nivel operacional. Ahí entran los que son las campañas conjuntas y combinadas, ¿y quién las maneja? Los comandantes operacionales y los comandantes del teatro. Y en el otro nivel se encuentra la realización de los planes de campaña y planes de operaciones, donde se ejecutan las operaciones conjuntas y está destinado eso a ser conducido por los comandantes tácticos. Más abajo, se encuentran los planes tácticos. En realidad, esto habla de los niveles de estrategia, no solamente los niveles de la guerra. Ustedes sabrán que la estrategia, hay una vieja definición del arte y la ciencia para disponer los medios que llevan a conducir un conflicto. Pero cuando hablo de ciencia, en realidad la estrategia es una ciencia parásita. Es una ciencia parásita porque se nutre de otras ciencias, como de la historia, la geografía, la geopolítica, la filosofía.
y también de la teología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la filosofía, hablamos de algo muy interesante que ocurrió aquí en este conflicto, que es saber qué es idea y saber qué es creencia. Ustedes saben que las ideas son elementos totalmente racionales, idea, juicio, raciocinio. La idea es la adecuación del objeto respecto al sujeto que la conoce, idea de silla, idea de mesa, ¿sí? Y también está la creencia. ¿Qué es la creencia? La creencia no es algo racional como la idea, pero tampoco es algo irracional. La creencia es algo metarracional, está más allá de la razón. El idioma castellano a veces nos traiciona y cuando hablamos de la idea dice, mira señor, yo tengo la idea que tal cosa. Pero cuando se refiere a la creencia, dice, yo estoy en la creencia que. Parecería ser que la idea es algo que se tiene y la creencia es algo en lo que se está. El hombre tiene la idea, la creencia lo tiene al hombre. Y el no saber diferenciar qué es una idea y una creencia está perfectamente marcado en el conflicto del Atlántico Sur. Hemos tenido creencias respecto a aquellos que deberíamos haber tenido ideas y hemos tenido ideas respecto a lo que deberíamos haber tenido creencias. Para ubicarnos dónde me desempeñé, si es que lo que voy a contar es mi actividad durante el conflicto, bueno, hemos estado ubicados ahí donde está, dice planes de campaña, planes de operaciones, operaciones conjuntas, combinadas, planes tácticos. Mi nivel ha sido totalmente táctico. Como ustedes vieron, García Enciso habló sobre el nivel estratégico. Él estaba al lado de Galtieri, ¿sí? Estaba en la estrategia nacional. Lo nuestro ha sido un poco más humilde, ¿eh? Nos hemos dedicado a hacer las cosas y a mover los medios durante el conflicto. Cuando nosotros nos referimos a la Operación Rosario es una operación brillantemente realizada, que dio como resultado el día después. Pero el día después es hoy. A partir de la Operación Rosario, hoy tenemos la situación que tenemos, en todo aspecto. Acá hay 4 fotografías que marcan la relación que tenía Alexander Haig con Galtieri cuando se declara la zona de exclusión o cuando la infantería de marina propia está llevando detenido a los marines británicos. Con la desclasificación de los documentos a través del informe Rattenbach, cayó un mito. Hoy García Enciso lo decía, yo tengo la comunicación que el presidente Reagan ha relatado y le ha mantenido con Galtieri, ¿qué día? El día 1 de abril. Por esas razones de los destinos, yo conocí a Alexander Haig, siendo agregado ante la Comunidad de Estados Independientes, ex-URSS. Teníamos extensión con el embajador en la República Islámica de Turkmenistán, capital Ashgabat. Y al celebrarse el 3er aniversario de la independencia de Turkmenistán, aparece ahí Alexander Haig. El embajador, que había sido cónsul general en Nueva York, lo saluda. Yo le digo, ¿es Alexander Haig? Sí, es Alexander Haig. Esa noche tuvimos una cena y resulta que Alexander Haig estaba enfrentado, estábamos sentados en la misma mesa. Yo estaba de uniforme
me mira y me dice, en el servicio aéreo. Digo, sí, por más de 30 años. Yo me acuerdo muy bien del señor general en 1982. Evidentemente lo que yo quise decirle que yo a él lo conocía, pero él entendió algo diferente. Entonces me toma del brazo y me explicó, y estuvo varios minutos, no sé, 10 minutos explicando, que en realidad el presidente dice, mi presidente le dijo a su presidente, y evidentemente eso está. Tenemos la comunicación. Y le insistió varias veces. Yo estaba presente, me dice Alexander Haig. Pero evidentemente ya la decisión estaba tomada. Y es más, le dijimos que la señora Thatcher era una persona que no se iba. Es más, nosotros tenemos una relación, nosotros somos una nación amiga de la Argentina, pero tenemos una relación con la Gran Bretaña que no vamos a romper. Entiendan, bueno, todo eso ocurrió en ese momento. Para hacerlo más técnico en lo militar, ahí el señor hablaba de la DENAC, de la Directiva Estratégica Nacional, y la de 1000/81, que ahí estaban explicitados los objetivos de la Argentina. El objetivo político era consolidar la soberanía argentina en las islas y contribuir a firmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur. Tenía un objetivo estratégico que era imponer a la Gran Bretaña la aceptación de una situación militar de hecho que dé solución definitiva al pleno ejercicio de la soberanía argentina en las islas e impida nuevos intentos de usurpación, a fin de concretar el objetivo político. El objetivo estratégico operacional era ocupar y mantener las islas Georgias y Sandwich del Sur, ejerciendo simultáneamente el gobierno militar en el territorio. Y la misión era ocupar y mantener las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ejerciendo simultáneamente el gobierno militar a fin de imponer a Gran Bretaña la aceptación de una situación militar de hecho. El concepto de la operación era lo que ejecutó la Operación Rosario. Yo normalmente a lo largo de este tiempo he leído a muchos autores nacionales y valoro mucho el esfuerzo que hacen de investigación. Sin embargo, por ahí en estas exposiciones prefiero nombrar a otros señores que han visto desde su punto de vista como consultores externos, porque los señores que a veces escriben dentro de lo nacional, por ahí explican cuál fue su participación, por qué hicieron lo que hicieron o por qué no hicieron lo que debían. Uno de estos señores, al que yo normalmente he comenzado a citar, es el almirante Harry Train, que ocupaba en ese momento, en 1982, una posición de privilegio. Era el comandante de la flota del Atlántico de Estados Unidos en pleno conflicto. Y él tiene una cantidad de aseveraciones que he tratado de resumir y que valen después, si les parece, como para que sumen a las conclusiones, que por lo tanto no las voy a repetir. Pero estas son las consideraciones que Harry Train en su pequeño librelo, Malvinas, un caso de estudio. Harry Train dice, el conflicto fue el resultado de décadas de persistencia de la Argentina por recuperar el ejercicio soberano de las islas y de la persistente determinación de los sucesivos gobiernos británicos de respaldar la autodeterminación de los habitantes de las islas. En realidad, nuestros expositores anteriores no han querido decir esto, pero
Eran dos gobiernos tratando de resolver sus problemas de política interna a través de la maniobra exterior. Quedó claro que Thatcher era realmente lo que, si no obraba como obró, su gobierno se iba a caer. En ningún momento previo al envío de fuerzas militares a Puerto Argentino, la Junta Militar consideró que los británicos iban a responder con fuerza militar. Tampoco en ningún momento previo los jefes militares creyeron que la Argentina podía prevalecer en una confrontación militar con la Gran Bretaña. Así, la realidad, estas fueron dos premisas que dominaron absolutamente todo el proceso de planeamiento y toma de decisiones durante todo el conflicto. El objetivo político de Argentina era una solución diplomática para recuperar la soberanía de las islas. Los objetivos británicos, defender los intereses de los residentes de las islas y castigar la agresión. Así, la realidad, fueron dos objetivos los que de un lado y otro dominaron todo el proceso de planeamiento y toma de decisiones durante el conflicto. El caso Malvinas es rico en decisiones político-militares y lleno de errores y cálculos equivocados de ambos bandos. Eso dice Harry Train. Harry Train es un señor que, aparte de ser un analista del conflicto, oculta más cosas porque sabe más cosas que las que en realidad expresa aquí, ¿cierto? Un caso de estudio. Es posible también examinar un periodo, el periodo de un conflicto durante el cual un bando actuaba todavía según las reglas del manejo de crisis en los argentinos, mientras el otro estaba en una guerra formal, los británicos. Fenómeno político-militar, así lo dice, nunca acaecido antes en la historia militar moderna. El plan argentino había sido concebido, la Operación Rosario, como de corta y pacífica ejecución, fue planeada y ejecutado como una invasión diplomática, como un aguijón de las atascadas negociaciones sobre las islas, nunca fue planificada como una operación de combate. Las circunstancias, a principios de enero, se creó un grupo de trabajo para evaluar, que es lo que nos dijo García Enciso. A principios de marzo se informó que la recuperación era factible, recomendando como condición que la acción resultara incruenta para el enemigo. Y ahora sí, acá comienza verdaderamente mi exposición, que habla sobre la Fuerza Aérea Sur. En ese momento existían comandos operacionales. Comando Operacional Atlántico Sur, Comando Operacional del Teatro de Operaciones Sur, el Comando del Teatro de Operaciones Malvinas, el Comando Aéreo Estratégico, el Comando de Defensa, el Comando de Transporte, otros comandos de los sectores del interior, y por último se creó el COPECOM, que era un comando conjunto en pleno ya conflicto, 25 de mayo. El orden de batalla del TOS, ¿qué era el TOS? El Teatro de Operaciones Sur, que respecto al tema Malvinas no tenía absolutamente nada que ver, que estaba formado por un comandante aéreo, un comandante naval y un comandante de las fuerzas terrestres, que anualmente era reemplazado. El comandante aéreo era normalmente el jefe de la Cuarta Brigada y el comandante de fuerzas terrestres, coincidentemente, era el comandante del TOS. Es decir, que tanto, eso ocurría normalmente, que el comando aéreo del Teatro de Operaciones y el comando naval del Teatro de Operaciones normalmente quedaban subordinados a la misma persona, que era el comandante del teatro y a su vez el comandante de las fuerzas terrestres. Eso es, subordinado a las fuerzas terrestres.
La Fuerza Aérea Sur se constituye con elementos aéreos dependientes del Comando Aéreo del Teatro de Operaciones y elementos del sector de defensa sur, que tenía dependencia del Comando Aéreo de Defensa. El CIOPECON se construye, como ya dijimos, se constituye avanzadas las operaciones. Esta es una organización, como para que todos la entendamos, todos entendemos esta organización. Del Comité Militar dependía el comandante del Atlántico Sur, y del comandante del Atlántico Sur dependía el Grupo Militar Malvinas, todos los medios navales y aeronavales del Comando de Operaciones Navales, y del Grupo Militar Malvinas había un componente terrestre, un componente naval y un componente aéreo. Por otro lado, estaba el Comando Aéreo Estratégico, del cual dependía la Fuerza Aérea Sur. La organización real era un poco más compleja. Analicemos, estaban los comandos, el Teatro de Operaciones Malvinas, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, el Comando Aéreo de Defensa, el Comando Aéreo Estratégico, el Teatro de Operaciones Sur, y el comandante del Teatro de Operaciones Atlántico Sur tenía una organización que le dependía la Infantería de Marina, la Flota Naval, la Aviación Naval y el componente naval del Teatro de la Guarnición Aérea Malvinas. O sea que el jefe de la Guarnición Aérea Malvinas solamente tenía bajo su control el componente terrestre y tenía autoridad de coordinación con el componente naval y el componente aéreo. A su vez, el componente aéreo dependía del CAE a través de la Fuerza Aérea Sur. La Fuerza Aérea Sur, como dijimos, se formó entre el CODA Sur y el componente aéreo. Este es el cronograma del conflicto. Y acá no es como para digerirlo rápidamente, pero vamos a decirlo como tenemos un día 1 de abril, un día 2 de abril como cosa importante, un día 5 de abril donde zarpa la flota, un día 6 de abril donde se crea la Fuerza Aérea Sur, un día 21 de abril, perdón, un día 12 de abril donde se establece la zona de exclusión. Son muy importantes estas fechas, o sea, entre el 1 y el 12, y después vamos a llegar hasta acá al 1 de mayo. El 1 de mayo paramos y después vamos a analizar nuevamente este gráfico. Cuando se organiza la Fuerza Aérea Sur, los que estábamos ahí teóricamente eran 5 personas. El comandante, el A3, el operaciones, el A4, que era material, el SOTA, el jefe de la sección operativa de transporte, y un auxiliar. Eso era lo que después se transformó en la FAS el día 2 de abril. Y como Fuerza Aérea Sur, a partir del 6, comienza la selección del personal de los distintos departamentos del Estado Mayor y la creación de las secciones operativas del Departamento de Operaciones. Yo presencié cómo fue la creación de la FAS. El brigadier Crespo, un brigadier en el 2º año, y el brigadier Camblor, compañero de él, empiezan a advertir que tienen los mismos aeródromos, tienen los mismos aviones, tienen los mismos pilotos, y con una muy buena relación le dice uno, mirá, no nos vamos a andar, ¿por qué no armamos una fuerza aérea independiente? Vos sos el más antiguo, sos el comandante, yo soy más moderno, soy el segundo comandante, y así larga la Fuerza Aérea Sur.
Crespo le dice, bueno, yo me dedico a organizar la fuerza y vos te vas a dedicar al adiestramiento del personal a medida que vaya llegando a las distintas bases. Eso es así. De cómo se colocan los aviones en cada una de las bases, tiene mucho que ver las distancias que se encuentran, pero quiero aclarar que la Fuerza Aérea no tenía ninguna responsabilidad dentro del conflicto que todavía no existía. Todo esto lo hicieron dos personas, se lo presentaron al nivel superior, en la expectativa, acá estaba el tema, unos creían que acá no pasaba nada, que venían los cascos azules y resolvían el problema, y otros estaban convencidos de que se venía algo complicado. Es un problema, el teatro del Atlántico Sur es un problema del comandante del Atlántico Sur. Eso es la Armada Nacional, la Fuerza Aérea no tiene responsabilidades sobre el mar territorial. Sí podíamos haber tenido algún tipo de exploración y reconocimiento y demás, pero había un problema de responsabilidades hasta ese momento. La organización posterior terminó siendo que, bueno, el comandante, el CODASUR como segundo comandante, aparece la figura de un coordinador general. Normalmente en los estados mayores ahora la figura del coordinador general es como que no existe. Pero ¿qué hacía el coordinador general? El coordinador general era quien transmitía las órdenes fragmentarias a las bases, cuando las órdenes fragmentarias de ataque de los aviones ofensivos tenían que cumplir misiones. En el caso particular de los aviones de transporte, era una tarea mía que la asumí junto con otro compañero y cumplíamos un turno de 24 por 24, que acá Carlos Matiac debe recordar que era el Comodoro Chunco. ¿Cómo se seleccionó el personal del Estado Mayor? En realidad no se tuvo en cuenta mucho la antigüedad. Se lo seleccionó de acuerdo a la idoneidad profesional para el cargo a cubrir, por la personalidad y los antecedentes y por la experiencia operativa y prestigio que tenía. Varias veces Crespo, que era el comandante, cambió a su Estado Mayor y a algunos integrantes porque o no formaba parte del equipo, porque es verdaderamente difícil armar un equipo de trabajo que trabaje como un equipo. ¿Cómo se seleccionó al personal para desempeñarse en el Departamento de Operaciones del Estado Mayor? Bueno, la experiencia práctica en operaciones de combate, no atado a preconceptos, adaptado al tipo de conflicto, de acción rápida, ejecutiva, cada integrante ocupado en su área específica y no metiéndose en las tareas de otro, y con capacidad de análisis posterior para las operaciones. Llegamos así al día 1 de mayo. Quiero aclarar que armar 6 bases, colocando en cada una de las bases un sistema de control aerotáctico, armar el personal, desplegar los aviones, entrenar a la gente de cómo debía ser la operación, en 20 días es una tarea verdaderamente importante. Es ciclopia, digo yo, ¿no? O sea, ¿qué apoyo nosotros teníamos? Porque nadie da lo que no tiene y teníamos un buen adiestramiento. Bueno, los ejercicios operativos, Blasón, Carolla, Olay, Malargüe. La preparación para el conflicto con Chile fue una cosa importante, si bien algo que había ocurrido 2 años antes y prácticamente tampoco se habían resuelto los problemas que se habían presentado en esa oportunidad. Y apareció el tema del reabastecimiento de combustible en vuelo. En donde, esto es una apreciación mía, el adiestramiento es la clave del éxito. El día 1 de mayo es el día de las grandes sorpresas.
Primero, los ingleses bombardean la pista de Puerto Argentino a las 4:40, ahí corrijo a García Enciso, a las 4:40, exactamente las 4:40. Tengo que decir que el día 2 de abril era viernes, ¿sí? El día 6, que se crea la Fuerza Aérea Sur, era un día lunes, ¿sí? Y sorpresa de todo tipo. Sorpresa porque nosotros habíamos preparado el lanzamiento de algunas misiones en previsión de lo que podía ocurrir, y el brigadier Crespo, tengo que decirlo, alguna vez hablando con él, digo, ¿a usted el comandante aéreo estratégico le dio la orden? No. Él sacó las misiones y fueron a Malvinas a ver cuál era la realidad, y en ese momento había como una especie de bloqueo, los barcos estaban ahí y los más chicos, los más valerosos y los verdaderos héroes de esta historia realmente hicieron un día confuso pero glorioso. Tonight, government sources are trying to fake down the possibility of an imminent invasion. After this meeting, seems to suggest that things may be becoming more precarious by the hour. Tonight, government sources are trying to fake down the possibility of an imminent invasion. after this meeting, Seems to suggest that things may be becoming more precarious by the hour. Qué buena vista para saber qué abarca la proyección de la Antártida respecto a las Islas Georgias, a las Islas Andrews y Malvinas, ¿cierto?
10 operaciones durante la guerra. Lo interesante es que, más allá de lo que acá está mostrado, uno de los Vulcan tuvo que aterrizar por fallas, aterrizó en Brasil, y el otro tiró sus bombas. Los ingleses saben perfectamente, por el hecho de vivir una isla, la importancia que tiene aislar. Entonces, primero la zona de exclusión y después el único elemento que podía tener como cordón umbilical con el continente, el aeropuerto. Entonces era necesario dejar fuera de servicio el aeropuerto. Lamentablemente, por los errores propios de la aviación, solo una bomba del reguero de bombas del Vulcan pegó en un costado de la pista. Y la pista quedó prácticamente en servicio durante todo el tiempo que duró el conflicto de Malvinas. Si ustedes se fijan acá, ahí dice 207 bombas tiradas al aeropuerto y un impacto. Hubo otra corrida de Vulcan y los Harrier normalmente cuando hacían su patrullaje no entraban dentro de la envolvente de las armas antiaéreas, pero sí tenían una forma de tirar una bomba que cayera donde cayera. Digamos, el aeropuerto era el objetivo a batir. Vamos a hablar ahora un poco del Estado Mayor de la FAS y cómo funcionaba. Esto era más o menos una rutina, no había un día que fuera igual a otro, como imaginarán. Pero a primera hora había una reunión que ya era la continuación de la reunión de la noche o la tarde anterior, en donde se conformaban con las fuentes de información que uno tenía, normalmente que eran escasas, una reunión con el SOSAI, el Superioridad Aérea de Interdicción, los miembros de las secciones operativas intervinientes, en presencia del segundo comandante y el jefe de operaciones. Y ahí intervenían, según el tipo de operación, si se iba a usar el retransmisor, si los aviones a operar iban a ser los aviones A4, con lo cual siempre hemos intervenido con el tema de armar las operaciones de reabastecimiento en vuelo. Tengo que decir que se realizaron 99 operaciones de reabastecimiento en vuelo en forma exitosa. Había también la posibilidad de poner un retransmisor, que era la forma de conducir la operación desde in situ, durante el vuelo. Finalmente todo terminaba con el informe posterior, el interrogatorio a las tripulaciones, la verificación de los daños que se podían haber asumido y por supuesto se preparaba el paquete de operación para el día siguiente. Y hablamos ahora un poco de las operaciones planificadas por la sección operativa de transporte aéreo. Las operaciones de transporte aéreo son las que se ven aquí: asalto aéreo, traslado de tropas, abastecimiento aéreo, ya sea por aterrizaje, por lanzamiento, por reabastecimiento en vuelo, y evacuación y traslado aéreo. Todas lo que hacen al transporte aéreo operativo fueran ejecutadas durante el conflicto. ¿Cuánto fue la duración del puente aéreo? Desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Esa fue la duración que duró el puente aéreo. Esa fue la duración del puente aéreo. Pero teníamos distintos periodos de operación. Del 4 de abril al 17 de abril disponíamos de 2 Hércules y 2 F-28 que funcionaban con una forma de carrusel, pero como los barcos no cruzaron con el abastecimiento que tenía que trasladar a las islas por el tema de la zona de exclusión, la plataforma de Comodoro Rivadavia era
terrible, porque nos dábamos cuenta que no íbamos a completar con esa dotación de aviones. Entonces fue necesario llamar al Comando Aéreo de Transporte, que a los efectos se transformó en el elemento de transporte de la Fuerza Aérea Sur. Y eso operó desde el día 18 de abril al día 29 de abril. Ahí nos sentimos, la SOTA se sintió un poco más aliviada. Después tenemos las operaciones que van del 1 de mayo al 13 de junio, que son operaciones con cerco aéreo, de las cuales se han realizado 62 operaciones, y de las 62, solamente 31 han aterrizado en Malvinas, porque el procedimiento era un procedimiento, uno le fijaba qué era lo que había que trasladar, la tripulación la preparaba el que en ese momento era el jefe de operaciones de transporte, que estaba en Comodoro Rivadavia. Había tripulaciones fijas. Las tripulaciones fijas se habían armado anticipadamente antes del 2 de abril. Antes del 2 de abril es el 1 de abril. Recién ahí se armaron las tripulaciones. Y a partir de que el vuelo de transporte salía en esas condiciones, la SOTA, que éramos 2 personas, con los teléfonos colocados durante 5 horas, hasta que transmitíamos cada tanto un parte meteorológico así, sin respuesta del avión, como para que el avión supiera que nosotros estábamos en frecuencia, y por ahí teníamos enlace con el radar Malvinas a través de un equipamiento con salto de frecuencia que no era detectado. Esa fue una de nuestras fortalezas, tener un equipamiento Grinnell que funcionaba con salto de frecuencia y no era detectado. Y según lo que Malvinas nos decía, y dice, tengo una PAC que está en el punto tal, nosotros teníamos una carta que íbamos pinchando con un alfilercito cómo se iba desplazando la patrulla aérea de combate. Y según lo que veíamos, ahí le decíamos, libre para decolar, libre para aterrizar o regrese. De 60 y algo de vuelos, solamente 31 aterrizaron, pero nunca perdimos un avión de transporte que fuera a Malvinas, siendo una cosa verdaderamente riesgosa. Y como no podía ser de otra forma, como el transporte funciona antes, durante y después, desde el día 13 de junio al 15 de julio, el informe final y el despliegue. Acá lo importante es saber que por fuerza, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, la cantidad de toneladas transportadas se realizaron en ese lapso del 2 de abril al 13 de junio, 420 aterrizajes en Puerto Argentino, en la pista. Me gustaría que en un minuto ustedes vean y analicen la pista. Una pista subestándar, 30 metros de ancho. Piensen que el Hércules tiene 40 de envergadura. Y miren la plataforma. Para trasladar a través de un puente aéreo en forma de carrusel, la SOTA controlaba los horarios de despegue de los distintos aeródromos de los cuales salían los aviones trasladando los elementos. Porque teóricamente teníamos que tener dentro del carrusel un avión yendo, un avión volviendo y 2 aviones descargando. Nadie toma magnitud, porque verdaderamente nunca, esto es la primera vez que lo expongo, de lo que ha sido el puente aéreo. Puerta única de abastecimiento,
de insumos y pertrechos, y al generarse una alternativa que el plan original no preveía, la pesadilla logística se agravó al no usar los buques para trasladar los pertrechos pesados como resultado de la declaración de la zona de exclusión. Y acá otra vez venimos a escuchar a Harry Train. Harry Train dice: se puede afirmar que la Argentina perdió la guerra entre el 2 y el 12 de abril, cuando no aprovechó la oportunidad de emplear sus buques de carga para el traslado de piezas de artillería y equipo pesado que hubiera permitido operar sus A4 y sus Mirage desde una pista más prolongada. Las comunicaciones que nosotros manteníamos eran simples. Teníamos punto a punto con las bases, teníamos punto a punto con la mesa de información de tránsito aéreo, teníamos comunicaciones con los aviones en vuelo y teníamos comunicaciones con el componente de transporte de la Fuerza Aérea Sur. El componente de transporte está ubicado en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Del 2 de abril al 14 de junio, la aviación de transporte trasladó 9.000 toneladas de carga, correspondiendo en los porcentajes al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada, y 9.800 pasajeros. Del 1 al 13 de junio, con el bloqueo aeronaval del Reino Unido, hubo 33 vuelos con aterrizaje y lanzamiento, 2 vuelos, decía, 31 con aterrizaje y 2 vuelos de lanzamiento, que se hicieron. Los vuelos de lanzamiento, uno fueron para llevar víveres a Bahía Fox, que era un regimiento que estaba en la Isla Soledad, y el otro se hizo para Ghost Green, Darwin, para la Fuerza Aérea. El otro tema es relaciones con las otras fuerzas. La operación Rosario está analizada como si fuera una operación conjunta. En realidad no fue planificada de manera conjunta, fue planificada exclusivamente por la Armada. Y para darle conjuntez, el Regimiento 25 embarcó y tenía como comandante del teatro en ese momento al general García. Esto es otra de las cosas que uno por ahí no llega a entender. El general García estaba a cargo de una operación anfibia y cuando la preocupación era la recuperación de las islas en el ámbito terrestre, el comandante del Teatro de Operaciones Sur era un almirante. Ahí marca cómo fue el lanzamiento en Bahía Fox. Ese es el original que tenía el navegador cuando hizo el lanzamiento, y esas fotos del lanzamiento son las fotos originales del lanzamiento. Y después el tema de abastecimiento aéreo a través del sistema de reabastecimiento en vuelo, que, vuelvo a decir, hubo 99 operaciones de reabastecimiento a aviones de la Fuerza Aérea y aviones de la Armada. Los aviones de la Armada operaron desde las bases en tierra, no operaron embarcados, como bien nos dijo el vicealmirante Rótolo, por las razones que él explica. Esta es el original de la misión del reabastecimiento en vuelo del ataque al Invencible. Una mañana, muy temprano, 6 de la mañana, yo estaba de turno en operaciones, suena el teléfono, llama el Comodoro Isaac, sin saber que su hijo iba a realizar la misión de ataque al Invencible. Le pasa una información al brigadier, dice, ¿está el brigadier Crespo? No, digo, muy temprano, 6 de la mañana, va a llegar un poco más tarde el brigadier, aparece el brigadier caminando, 6 de la mañana. Nosotros habíamos pasado prácticamente toda la noche marcando ecos en el mapa, que según decían, nos pasaban los satélites rusos.
Me dice, borrá, borrá, borrá todos. Habíamos pasado 2 horas colocando decos, borrá, borrá, borrá. Poneme acá planificá una tarea de reabastecimiento en vuelo para alcanzar este punto. En realidad, los barcos aprendimos que se mueven, o sea que o sea que solamente teníamos un punto que podía ser una zona donde podía estar el portaaviones. Y digo esto porque nosotros veníamos insistiéndole al comandante que cuáles son los blancos que tiene la Fuerza Aérea. Aviones, hangares, artillería antiaérea. Bueno, los aviones y los hangares estaban en el portaaviones. Una copia de la misión posterior. De la navegación de ida, lo único que me interesa es que vean el reabastecimiento, porque seguramente los protagonistas de ese vuelo van a venir a dar una exposición, o sea que no le voy a sacar el cuento. Es una cosa tan importante y tan trascendente, tan emotiva, tan movilizadora que verdaderamente... Pero nosotros fuimos contestes con la misión y organizamos el tema del reabastecimiento. Ese fue un factor importantísimo del desarrollo de la guerra, el tema del reabastecimiento. Nosotros estábamos... Ese fue un factor muy importantísimo del desarrollo de la guerra, y fue el tema del reabastecimiento. Ese fue un factor importantísimo del desarrollo de la guerra, el tema del abastecimiento. Nosotros estábamos muy compenetrados y teníamos muy bien los pilotos, las tripulaciones de Hércules, y fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra y en la cual le dio la posibilidad de éxito a muchas misiones de la fuerza, fue que los ingleses nunca pudieron encontrar dónde hacíamos la abastecimiento. Buscaron por 7:30, ¿no? Nunca encontramos un Hércules haciendo el abastecimiento. Las misiones. Y esto excede lo que es el puente aéreo, pero como realmente estas tareas fueron hechas por las mismas tripulaciones que hicieron el puente aéreo, tengo, creo, la obligación de contarles. Son operaciones no convencionales para un C-130 y todo eran los esfuerzos que teníamos para lograr la libertad de acción. No teníamos información de dónde era la posición de la flota ni de los barcos, y la única forma de saber cuál era la posición era ir a explorar. En realidad inventamos un procedimiento bastante sui generis, en donde se fijaba un determinado punto, uno volaba rasante hasta llegar a ese punto, y a partir de ese punto levantaba el avión como si fuera a subir a un piso de observación, y ahí el navegador con el radar trataba de ubicar algún eco. Después le colocamos la posibilidad de prender el transponder, por si... Entonces, cuando la luz del transponder se iluminaba, nosotros imaginábamos que estábamos iluminados por un radar. Pero lo que pasa es que hay fragatas que no tenían el equipamiento para poder que el transponder realmente se encendiera. De todas formas lo aplicamos. Y la operación completa se montaba a través de una escuadrilla que estaba en vuelo, un reabastecedor que hacía el reabastecimiento para, una vez determinado el ataque, y llegar en forma ofensiva hasta el blanco. Y hicimos 4 vuelos en esa situación. En un vuelo nos estaban esperando y lamentablemente bajaron a uno de los nuestros.
Particularmente esta misión es una misión que realicé junto con, está relatada ahí por el comodoro Cano, que era el jefe de escuadrón Hércules. Fue el primer día. Pero el último día, una tarea de marcación de blancos navales con el indicativo Tiza, Comodoro salió el 1 de junio a las 8:30 y no regresaron. El capitán del avión era el capitán Martel y el piloto de la jefe de la sección de los Harrier era el capitán Ward, en donde evidentemente le tiró un misilazo y se quedó corto el misil. Se acercó un poco más, le tiró otro misil, le pegó en un motor, ya el avión estaba fuera de combate, ¿no? Pero por último entró de frente y prácticamente desarmó el cañón, desarmó el avión con el cañón de 30 milímetros. De todas formas, hemos tenido la posibilidad de conseguir el informe original de la misión. Dice: al C-130 argentino interceptado por 2 Sea Harrier, posición, etcétera, etcétera, dirigiéndose hacia el este, 8.000 pies después de la detección, al C-130 viró, descendiendo 300 pies. Una PAC, patrulla aérea de combate, controlada por Minerva. Minerva era el buque que orientaba, operando al norte de las operaciones, enganchado con un misil. El primer quedó corto, el segundo impactó, también se lo impactó con fuego de cañones, se estrelló en el agua, se desconoce si era un C-130 o un KC-130. En realidad, al avión que buscaban era el reabastecedor, que era lo que le daba verdadero amplitud para llegar a la flota, ¿cierto? O sea... Y después otra misión que también es para lograr libertad de acción, que fueron los famosos vuelos Tigre. Los vuelos Tigre consistieron en que la fábrica de aviones le colocó equipamiento 2 MER, donde iban los tanques de combustible externos. Los tanques de combustible externos pasaron adentro del fuselaje como para mantener la misma autonomía. Y bueno, y le colocaron bombas, ¿no? O sea, y tiraban con una mira fija de Pucará. Las horas voladas por esa tripulación fueron 362 horas y las horas de interdicción 85,30. Pero realmente obligaron a toda la cadena logística a correrse bastante más al este, como para... Y había un gran buque cisterna, no, un gran buque de carga, verdaderamente grande. Creo que era uno de los más grandes en ese momento, ¿cierto? Cuyo nombre era Hércules, que pertenecía a una empresa norteamericana y que tenía bandera liberiana. Muy bien. Las bombas impactaron, las bombas no pudieron desarmarse y después el buque terminó hundido frente a las costas de Brasil. Nosotros nunca reconocimos a lo largo del tiempo, por más de 30 años, tener un cuatrimotor que tiraba bombas. Porque aparte, digamos, había toda una historia de que el seguro, el barco, etcétera, etcétera, ¿no? Recién, cuando fue desclasificado el informe Rattenbach, aparece esa de misiones realizadas por esta tripulación. Yo creo que es el ejemplo más claro de la voluntad de vencer, porque ponerle bombas a un Hércules para ir a hacer cosas que no son propias del avión específicamente, realmente es porque yo juré y defenderla hasta perder la vida, y no por otro motivo. Conclusiones.
Hechos y cifras de la Fuerza Aérea Sur: 505 salidas de combate, se cumplieron 445. 272 salidas llegaron al objetivo material, se perdieron 34 aeronaves propias, 12% de las que estaban desplegadas en el continente. Bueno, del 2 de abril al 14 de junio, ya sabemos, 9.000 toneladas de carga, 9.800 pasajeros, 420 aterrizajes del puente aéreo. Y bueno, del 1 de junio al 13 de junio, 33 vuelos con aterrizaje o lanzamiento, trasladaron 454 toneladas de carga y evacuaron en sucesivos vuelos, y aún en el último, 264 heridos. No sé si ustedes lo conocen al brigadier Crespo, es ese señor que está ahí. Tenía una personalidad muy especial. Los últimos días que uno tenía que pensar que tenía que mandar un avión, cuando ya la situación sabía que estaba muy complicada, recibía informes de la isla de que no manden más el avión. Y él tenía una obligación con el general García, que tenía prácticamente toda la responsabilidad del sostén logístico, y mañana mandás el avión. Al final uno hablaba con el coordinador del Estado Mayor, que a su vez era como el Red Team. ¿Conocen ustedes lo que es el Red Team? El Red Team es un señor como el diablito que pone en duda las órdenes que el comandante, oiga, mire que lo que está diciendo, se fijó bien, o sea, un señor que habla al oído y que era suficientemente permeable el oído de Crespo con el fulano que él había tenido como Red Team. Entonces, ¿con quién hablamos? Hablamos con el Red Team. Señor, no está en condición, nos están diciendo que no mandemos el avión. Bueno, hable con Camblor, que era el segundo comandante. Vamos a hablar. Brigadier Camblor había sido jefe mío en el Centro de Ensayos en Vuelo, así que teníamos algún grado de familiaridad. Yo en ese momento era, un mayor en el primer año, con olor a capitán. Yo venía de estar en la escuela de guerra, como los chicos sentados en este momento. Señor, dígale a... Vaya y dígale usted. Bueno, vamos a hablar con Crespo. Señor, mire, le tengo que decir con sinceridad, los vuelos que estamos haciendo no son ni aptos, ni factibles, ni aceptables. Esta noche sacás el avión. Así que esa noche sacamos el último Hércules, lo cargamos con un cañón Sosma de 155 milímetros. La situación dio que vimos que el avión podía aterrizar, aterrizó, y bueno, voy a darle la novedad al comandante. Entro, me mira y me dice, ya sé, lo hiciste volver. Le digo, no, señor brigadier, está aterrizado. Él hacía su trabajo y yo hacía el mío. Él sabía el trabajo que tenía que hacer yo y yo sabía el trabajo que tenía que hacer él. Que me tenía que rendir porque si no, no firmaba el acta. Y yo le manifesté que no me rendía, porque yo no quería pasar a la historia como traidor a la patria. Y después que tenía en el lomo, perdón, en la expresión, mucha sangre, así lo tenía. Y que de ninguna forma que nosotros seguíamos la guerra, porque a nosotros, personalmente, a
El almirante Woodward, tal cual lo expresó el vicealmirante Rótolo, escribe con una cierta desenfado y realismo y cuenta la verdad de lo que él vivió. Capítulo 17 de su libro, Los 100 días, dice, era el domingo 13 de junio, un día antes de la rendición, otra vez un día claro y brillante, que luego dio el paso a la más increíble e encantadora puesta de sol. Con cierta renuencia le di la espalda a ese maravilloso paisaje marino al atardecer y le envié un mensaje al comando de las fuerzas de tierra en las islas relativo a la historia de lamentos de la fuerza de tareas. Este mensaje quedó registrado con gran detalle en mi diario. Estamos ya en el límite de nuestras posibilidades, con solo 3 naves sin mayores defectos, el Hermes, Yarmouth y el Exeter. De la fuerza de destructores y fragatas, el 45% está reducido a capacidad cero de operar. De los guardaballas, el Seawolf del Andrómeda está inutilizado. Todos los sistemas del Brilliant parecen de una gran variedad de defectos. El Broadward tiene 1,5 sistemas de armas, pero uno de sus ejes de propulsión tiene daños prácticamente permanentes. Ninguno de los destructores tipo 21 está en condiciones. El Avenger está descompuesto, el Arrow está roto y tiene una de sus turbinas Olympus inutilizada. Y muchas cosas más. Todo está cayéndose a pedazos. En el capítulo 18, Bienvenido a casa, dice, en realidad yo no creía que habíamos obtenido la victoria todavía, aun cuando había informes de que banderas blancas en Puerto Stanley y que una vez más la bandera británica flameaba sobre la Casa de Gobierno. De ninguna manera era seguro que hubiéramos derrotado a su fuerza aérea, la cual podía perfectamente reaparecer sin aviso previo mayor a 4 minutos. Además de las conclusiones que nosotros podemos obtener, de las que muy bien nos instruye el almirante Harry Train, acá podemos decir que no se debió llegar a un conflicto con el desconocimiento mutuo de cómo operan y planifican los demás componentes armados del instrumento militar de la nación. No solo no hubo un lenguaje común, sino que, utilizando en muchos casos los mismos términos, tenían diferente significación. Y esto es clave. La disímil perspectiva estratégica de las fuerzas nacionales generó desconfianza entre las mismas en todos los niveles de conducción, siendo uno de los factores determinantes en el resultado del conflicto. El adiestramiento y la planificación conjunta en las operaciones conjuntas son irreemplazables para el logro de la victoria. Lucharás según te has entrenado. La guerra se gana o se pierde en la mente del conductor. Cuando hoy hemos visto los distintos niveles de la guerra, los distintos niveles de la estrategia, queda claro que no se deben esperar resultados exitosos en los niveles inferiores si existe desconocimiento o una apreciación equivocada de la realidad por parte de los niveles superiores. A diferencia de lo que dijo el licenciado que me precedió en el uso de la palabra, bueno, el día 2 de abril era viernes, y sabemos bien que era viernes, porque teníamos que rendir en ese momento unas 6 materias aquí en la Escuela de Guerra. Y yo estudiaba con la misma persona que después viví 75 días en cama caliente, porque él se levantaba y yo me acostaba y viceversa, los 75 días. Y no puede ser, vamos a ir a rendir y efectivamente llegó el día lunes, rendimos las 6 materias, la escuela es inapelable, ¿no? Lo que hay que hacer, y después nos fuimos a la guerra. Aquel viernes otoñal abrió un tiempo nuevo. Y ese tiempo nuevo, evidentemente, era un tiempo que convocaba a la grandeza.
Una nación, probablemente, se compone de toda clase de hombres, grandes, pequeños, sabios, ignorantes, profundos y superficiales. Y sobrevive probablemente la nación de la misma forma que sobrevive un cuerpo humano por la diferenciación de sus órganos. No todo puede ser corazón en el ser humano, tampoco todo puede ser grandeza en una nación. Pero hay en el momento difícil, en el momento de la prueba, en la situación límite, algo que sale de las entrañas mismas, que es un hálito de grandeza. Y la grandeza se alimenta de dos sentimientos básicos, de la generosidad y del coraje. Generosidad que es trascender los límites de los propios intereses, y el coraje que es la capacidad de llevar hasta las últimas consecuencias una decisión. Nunca nadie va a dudar del espíritu de grandeza, de generosidad y de coraje que dio la Fuerza Aérea Sur en su momento difícil. Gracias por haber compartido este momento conmigo.